Episodio 3. Dos caminos opuestos. Inspirado en Narciso y Goldmundo de Hermann Hesse. Algunas amistades nacen para acompañarnos, otras nacen para transformarnos, y existen unas pocas que aparecen para destruir la mentira con la que hemos vivido durante años. Goldmundo creía haber encontrado en Narciso un maestro, pero estaba a punto de descubrir que, en realidad, había encontrado un espejo. Después de aquella noche en el pueblo, nada volvió a ser igual para Goldmundo, aunque seguía asistiendo a las clases, aunque seguía rezando, aunque seguía caminando por los mismos corredores de piedra. Por dentro se sentía dividido. Dos fuerzas parecían luchar constantemente dentro de él. Una quería permanecer en el monasterio, la otra quería correr hacia la vida. Durante días intentó ocultarlo, intentó convencerse de que todo había sido un simple error, un momento de debilidad, una distracción pasajera, pero cuanto más intentaba olvidarlo, más presente se volvía el recuerdo, la mirada de la muchacha, la sensación de libertad, el despertar de emociones que jamás había conocido. Narciso observaba todo aquello en silencio, no hacía preguntas, no emitía juicios. Simplemente observaba, y mientras los demás maestros creían que Goldmundo atravesaba una crisis pasajera, Narciso comprendía que estaba ocurriendo algo mucho más profundo, porque él veía algo que nadie más lograba ver. Veía que Goldmundo estaba luchando contra su propia naturaleza. Finalmente, una tarde decidieron caminar juntos por los jardines del monasterio. El aire era fresco, las hojas se movían lentamente con el viento, y por primera vez, Narciso habló con absoluta sinceridad. No comenzó hablando de religión, ni de disciplina, ni de pecado, comenzó hablando de identidad. Le dijo que todos los seres humanos buscan conocerse, pero que algunos pasan la vida intentando convertirse en algo que no son. Goldmundo escuchó en silencio. Aquellas palabras lo inquietaban, porque sentía que describían exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de él. Narciso continuó. Le explicó que existen personas cuya fuerza principal nace del pensamiento, personas capaces de organizar el mundo mediante la razón, personas destinadas al conocimiento, la reflexión y el espíritu, pero también existen otras. Personas que comprenden la vida de manera diferente, no a través de las ideas, sino a través de la experiencia, del amor, del arte, de la belleza, del sufrimiento, de los sentidos. Y entonces pronunció unas palabras que Goldmundo jamás olvidaría. Le dijo que ellos dos pertenecían a mundos distintos, que eran amigos precisamente porque eran opuestos, que él había nacido para el camino del pensamiento, y que Goldmundo había nacido para otro destino. Al escuchar aquello, Goldmundo sintió una mezcla de enojo y desconcierto. Toda su vida había creído que estaba destinado al monasterio. Su padre lo había decidido, sus maestros lo habían apoyado, incluso él mismo había intentado convencerse, y ahora Narciso pretendía decirle que todo aquello era un error. Goldmundo respondió con firmeza, aseguró que deseaba servir a Dios, que quería convertirse en hombre religioso, que estaba dispuesto a luchar contra cualquier tentación. Pero Narciso sonrió suavemente. No era una sonrisa de burla, era la sonrisa de alguien que ya conocía la respuesta. Le explicó que luchar contra la naturaleza puede ser una batalla interminable, porque tarde o temprano aquello que intentamos reprimir encuentra la manera de regresar, como el agua que termina rompiendo una presa, como una semilla que atraviesa la piedra para buscar la luz. Goldmundo comenzó a sentirse incómodo. Una parte de él quería rechazar aquellas ideas, pero otra parte sabía que Narciso estaba tocando una verdad que llevaba mucho tiempo escondida. Por primera vez se preguntó algo que jamás había tenido el valor de cuestionar. ¿Y si realmente no había elegido ese camino? ¿Y si simplemente estaba viviendo el sueño de otra persona? La pregunta cayó sobre él como una tormenta. Porque si la respuesta era sí, entonces toda su vida debía cambiar.
Aquella conversación terminó sin una conclusión definitiva. Ninguno intentó convencer al otro, pero algo había cambiado. Goldmundo ya no podía ignorar la duda, y una vez que una duda verdadera entra en el corazón de una persona, es imposible expulsarla. Durante las semanas siguientes continuó estudiando, continuó rezando, continuó obedeciendo, pero ahora observaba el mundo de manera diferente. Las flores del jardín parecían más hermosas, el viento parecía más intenso, las emociones parecían más reales, y comenzó a sospechar que quizá Dios también podía encontrarse fuera de los muros del monasterio, tal vez en los caminos, tal vez en las personas, tal vez en la vida misma. Mientras tanto, Narciso seguía observándolo. Sabía que el proceso apenas comenzaba, sabía que ningún hombre puede descubrir su verdadera naturaleza en un solo día, pero también sabía otra cosa: Goldmundo ya había iniciado el viaje, aunque todavía permaneciera dentro del monasterio. Muchas personas pasan años intentando convertirse en aquello que otros esperan de ellas, cumplen reglas, siguen caminos impuestos, persiguen sueños ajenos. Pero llega un momento en que aparece una pregunta imposible de ignorar: ¿quién sería yo si dejara de vivir para satisfacer las expectativas de los demás? Y esa pregunta puede cambiar una vida entera. Narciso ya había visto la verdad, Goldmundo aún no, pero la duda crecía cada día, y muy pronto tendría que tomar una decisión imposible: permanecer en el mundo que conocía, o abandonar todo para descubrir quién era realmente. Si te está gustando esta serie narrativa inspirada en una de las novelas filosóficas más profundas del siglo XX, suscríbete al canal. En el próximo episodio, Goldmundo se enfrentará a la decisión que cambiará su destino para siempre: abandonar la seguridad del monasterio y lanzarse al mundo desconocido.